Hola, sean bienvenidos a este nuevo podcast del Centro de Documentación Musical El Jordán, una audición comentada que hoy presenta a Bela Álvarez para hablar de su proceso creativo, de sus discos, de su nueva placa discográfica titulada Neotusa Volumen 1. Disfruten esta conversación. María Isabela Álvarez Correa, Bela Álvarez o Silvadora. ¿Cómo te decimos de ahora en adelante? Bienvenida. Me gustan todos. Me dicen Bela, en Bogotá me dicen Bella Álvarez. ¿En Bogotá? En Bogotá me suelen decir mucho Bella Álvarez, creo pues es por cómo se escribe el Bela. Claro. Y el Silvadora también ha sido como algo que me ha acompañado mucho ratico. Ya. El Silvadora. Bela Álvarez. ¿Quiénes han escuchado el Bela Álvarez de aquí? Levanten la mano. ¿Quiénes no? Hola. 3, muy bien. Este Hoy es me un van a ejercicio escuchar. de Traigo la descubrimiento guitarra. fantástico. De eso se trata este ejercicio de audición comentada. Empezamos escuchando pues a Leonard Cohen, que es uno de mis artistas favoritos por su relación con la poesía. A Leonard Cohen le fue otorgado el premio Príncipe de Asturias a mediados, en la primera década del siglo XXI. Y pues digamos que en Bela también hay unos rasgos y un interés por la poesía importante, por eso Leonard Cohen de fondo. Y segundo, tenemos allí unos títulos que ven allí de algunos de los textos que vamos integrando a la colección del Centro de Documentación Musical, donde el foco que ponemos la mirada en la música de la ciudad. Eso es muy importante, por eso las audiciones comentadas son con músicos de acá, por supuesto porque están aquí, pero también hemos tenido invitados de México, Argentina, hablando de otros temas relacionados con la música. Y al fondo, en ese ventanal, hay puras voces femeninas, puras artistas. Está el disco de La Muchacha, por ejemplo, ese rojo que ven ahí, el vinilo. Está Policarpa y sus Viciosas, están las hermanas Castro, Fértil Miseria, están aquí, está Mary Ellen, está Bela Álvarez, también ahí. Está Desadaptados, al lado de allá está Ira también, Mónica. Sonidos diversos hay ahí, pero la idea también era un poco compaginar con esta conversación de hoy y con Bela. Y pues, Bela, gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación al Centro de Documentación Musical. Esta charla la vamos a registrar, la vamos a subir al Spotify del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, al canal de YouTube también, y con un ejercicio clave, y es documentar la memoria oral nuestra, de los músicos de la ciudad, su ejercicio creativo y demás. Entonces, vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Vamos a darle. Vamos a empezar hablando del viaje de la música, de tu ejercicio cuando uno se encuentra con las canciones, con la necesidad de cantar. ¿Cómo es eso que vos seguías en el colegio a la gente que veías cantar y que te despertaba un interés? ¿Qué era lo que sentías cuando niño que te atraía de ver a esa gente cantar, y qué era lo que querías saber de esa gente, de eso que hacía? Pues a mí me parecía que las personas que podían cantar, estas personas que se presentaban en los colegios o cuando podía haber conciertos con mis papás, estaban en otro planeta, tenían un superpoder. Y entonces desde pequeña siempre quise ser una gran cantante. Lo que quería saber de ellos era cómo habían llegado a su voz, cómo habían encontrado ese don de cantar y cómo sabían cuál era el universo que querían como crear con sus voces. Pero cuando vos decís que, o sea, como que lo descubriste, estamos hablando, estabas en primero de bachillerato, en tercero de primaria. Yo siento que fue algo desde siempre, como que me acuerdo que estaba en cuarto, quinto, en el colegio de primaria, y yo ya sentía como ese anhelo cuando veía personas cantar, cuando mi papá ponía música o me encontraba con personas en el colegio que cantaban bonito. Yo sentía ese anhelo y era como,
o pues en silencio pensaba yo muchas cosas y me imaginaba un futuro así como en el que yo era una gran cantante, o pensaba en eso, en el momento en el que yo pudiera estar cantándole a otros y que tuviera una voz. En ese momento yo no cantaba, pero me imaginaba eso. Y ahí fue que empecé como a buscarlo y me empecé a presentar al coro del colegio. Y no pasaba al coro, no pasaba y nunca pasaba. Y así fueron unos años y yo seguí insistiendo y no pasaba. Y creo que un día me sorprendí en que pasé al coro del colegio, y ese año me pasaron a otro colegio. Entonces no pude vivirlo porque ahí mismo pues ya me fui a otro colegio, pero tuve una gran suerte porque este colegio era un colegio que tenía una media técnica de música. Y una de las materias que nos daban así como religión o matemáticas era música. Entonces todos tenían una flauta, ya había niños que tenían sus guitarras, y yo ya tenía como bueno, ya pasé al coro, es porque puedo cantar, y lo voy a intentar aquí. Autodidacta 100%. Sí, en ese momento, sí. Luego tuve como un par de encuentros con personas que me dijeron: tú debes cantar, tú sigue cantando. Una de esas personas fue un amigo de mi papá, pues un señor ya, y él de la edad de mi abuelo. Él tocaba estas músicas como de serenata, pasillos, bambucos, y me empezó a enseñar un poquito, un par de canciones con la guitarra, y me enseñó la letra de 2 canciones. Una era Dos cisnes, era un cisne más blanco, y con esa canción fue que empecé a cantar como con más seguridad. Y así se fue yendo un poco el tema de... Ahí zapoteé varios temas, pues como de la guitarra. Viaje, así fue fluyendo ese viaje. ¿Cómo es la historia de Este es Bonito? Nosotros hacemos un trueque musical aquí, donde intercambiamos discos compactos, vinilos, revistas, grabadoras, pedaleras, que la gente lo que traiga, ahí el límite, como dice mi amigo Juan Esteban López Cuellar, el límite de la imaginación, pero todo relacionado con la música. Nosotros hacemos ese trueque. Y vos, ¿cómo es la historia de... y querías cambiar un balón de baloncesto por una guitarra? ¿Vos creías que ibas a tumbar a la niña, o para vos era muy justo el trueque? Yo en el fondo pensaba que... No sé por qué sabes esa historia, no sé en qué momento la conté en algún lugar, pero wow. Pero me acuerdo que en medio de todo eso yo me dedicaba a los deportes por mi papá. Yo estaba en baloncesto, yo estaba en natación, yo estaba en fútbol, yo estaba en patinaje, estaba en pintura también. Pues era una niña muy ocupada desde chiquita, tenía un horario. Y yo quería una guitarra, yo quería cantar, y yo no sé por qué, si mis papás querían que yo hiciera pues todas esas cosas que me hacían también muy feliz, no llegábamos como al momento en el que yo ya tenía esa guitarra o el piano. Y así fue que un día, con una amiga en una pijamada, yo vi que ella quería jugar baloncesto y yo tenía un balón muy bonito, y ella tenía una guitarra súper dañada en el closet, y yo la vi en esa pijamada y yo ya no quería estar en la pijamada, yo quería estar con la guitarra. Yo, ay, me la prestan. Y le dije, cambiamos de guitarra por balón, y ella, sí, y luego su mamá se enteró y no dejó, pues, pero estuve así de cerquita de que eso pasara. Casi la logró.
No me parecía justo. La verdad, yo sabía que en el fondo probablemente iba a ser un problema. Ajá. Pero yo quería la guitarra. Bueno, ahí hay de pronto una historia, pero una canción. Sí, yo no me acordaba. El balón y la guitarra. Pues Café Tacuba tiene el baile y el salón. Ese podría ser el balón y la guitarra. Sí, podría ser. ¿Sí o no? Hay una historia bacana ahí. Este ejercicio de conversación, de audición comentada, consiste en charlar con Vela, escuchar sus canciones, las historias detrás de esas canciones, pero que ustedes también, si tienen preguntas, si tienen una canción particular que los ha marcado o quieren conocer algo sobre su proceso creativo, lo pueden hacer también, como que es algo donde todos podemos participar, así es que para que lo tengan muy claro. Vela, digamos en este viaje, vos tenés 26 años en este momento. Sí, ya. Tengo 26. Te investigué la vida. Imagínate, no puedo decir aquí que tengo 25. Y digamos, vos sos contemporánea de los Márgaros, de Margarita Siempre Viva, y hay una historia bien bella ahí porque una de las primeras bandas, tu primera banda fue con uno de los integrantes de Margarita, que hoy es, digamos, uno de esos partners tuyos. Margarita Siempre Viva también estuvo aquí en esa audición comentada. Hicimos una charla muy bella. Y digamos, esto es importante porque ustedes están en un momento donde les ha tocado un revolcón del ecosistema de la industria de la música brutal, ¿cierto? Y pues en menos de una década has estado en el Festival Estéreo Picnic, en el Festival Cordillera, estuviste en La Solar, has estado en festivales muy importantes, pero también has estado por supuesto, haciendo recorridos en bares. Y para hacer esos recorridos hay que tener canciones, ¿cierto? Y hay un primer trabajo discográfico tuyo que creo que sería bonito que lo repasáramos, que ese es el primer ejercicio, además porque tu relación con la guitarra siempre ha sido muy estrecha, no solo con la guitarra, sino con el ukelele, bueno, con instrumentos de cuerda como tal. Hablemos de ese primer disco y de ese ejercicio, de ese encuentro. Entra Amor ahí, está Mateo, están las primeras canciones, está, digamos, empezar a encontrarse, además a reconocerse en la voz. Esta es mi voz. Esta es mi voz, porque una cosa es cuando tú cantas, quizás aquí, ¿cierto? Al principio, pero cantas y luego lo registras y te escuchas como quedó grabado y dices, ¡ah, jue madre! Háblanos un poquito de ese ejercicio, de ese tránsito inicial para llegar a ese primer EP de Hortalizas. Ajá. Yo ya venía coqueteando con el estudio musical, pues con ir a producir algo, porque con esta banda que tenía con Mateo llegamos a grabar, eso está por ahí tenemos dos discos que llegamos a hacer juntos. 2 álbumes. Sí, tenemos un EP y tuvimos un disco. Luego de eso yo ya había como ejercitado el componer y empecé otra época totalmente, o sea, empecé de cero, porque antes componía como en equipo. Y ubiquémonos espacialmente, esos años, eso 2015, fue 2000. 2014, 2015. Estábamos en el colegio aún. Y esa banda fue en el colegio, éramos populares por la banda y tocábamos en todos los eventos del colegio y también pues llegamos a tener varios conciertos. Pero entonces yo ya tenía un grupito de canciones que eran muy mías y que ya era muy diferente a lo que teníamos como grupo, y eran así, todas las canciones eran rosadas, así como la portada. Y yo sentía que ya eran de Vela. Y a mí siempre me dijeron Vela en el colegio, eso es otro tema, pues yo siempre tuve ya el nombre artístico porque en el colegio ya me decían Vela. Y con Mora empezamos como a tocar estas canciones. Yo quise grabarlas, él también me dio mucho la idea de que las grabáramos,
porque yo ya sabía cómo se llamaba el EP, o sea, yo ya tenía como este concepto de que estas canciones eran hermanas y pertenecían al mundo de Hortalizas y Flores. Entonces ahí nos empezamos como a reunir y yo recuerdo eso como una de las experiencias más bonitas, el encontrarnos con el reverb, lo que quisiéramos en las voces, doblar las voces y escucharlas después era como, todo era perfecto a mi parecer y así salieron. Fueron canciones que se grabaron en muy pocas tomas. Llegué también a grabar bajos sin saber nada y no lo volví a hacer nunca, pero fue como el ejercicio de encerrarnos a grabar las canciones y son 6 canciones que hay acá en este EP. Si uno tradujera tu momento de la vida en aquel entonces a través de este disco, ¿cómo sería esa traducción? Es decir, ¿cómo estas canciones traducen ese momento de la vida de Bela Álvarez? De ese momento. De este momento. Esta fue la siembra, totalmente. Yo dejé que mi curiosidad por el hacer canciones también se mezclara con la curiosidad que en ese entonces tenía por la siembra. Pues tenía como mi jardín en mi casa, también mis abuelos tenían sus jardines, tenía dalias que traíamos de San Sebastián de Palmitas. Esa es tu relación, digamos, con la naturaleza también, que ha sido muy importante para vos, las flores. Por mis abuelos. Mi abuelo con su pasión por las flores, mis 2 abuelos tienen como eso en común y me gustaba mucho ese pues estar como en la montaña, era muy hippie, como le decimos, pero entonces en esa época de mi vida yo sembraba cositas, tenía lechuga, me llegaron a enseñar a cómo cultivar la lechuga y como que el amuleto más importante de este álbum era la zanahoria. O sea, era una cosa muy abstracta pues, pero yo pensaba en la zanahoria. ¿Pero qué tenía especial la zanahoria? ¿Cuál fue la relación que construiste con la zanahoria? Pues ya no tiene como tanto el sentido de que lo sembrara, porque yo no lo sembraba, pero es que mis perritos tenían este gusto por la zanahoria y bueno, y les dábamos como zanahoria. Eso no es romántico, pues hay un gran concepto, pero me gustaba mucho. Yo me imaginaba el de Hortalizas y Flores y yo quería como zanahorias, pero en ilustraciones científicas. Eso era como lo que tenía en mi mente y se fue aterrizando ya cuando me encontré con esta ilustradora y las acuarelas, pero todo hizo parte pues como de un vivir, porque yo viví esa época muy enamorada de sembrar, y a la par de eso yo cantaba y eran 2 cosas que estaban muy conectadas y así fue que empezaron a nacer las canciones de Hortalizas. Esta siembra. Bien, escuchemos una canción de este EP, porque la idea es hablar del Neotusa, de tu nuevo álbum. Entonces vamos a hacer un repaso rápido. Bueno, La Niña Flor, porque además vos hablar era tu etapa, te reconocías como la Niña Flor además. Sí, sí. ¿Qué canción escuchamos? Puede ser La Niña Flor, me parece. Listo. La niña flor existía desde siempre, colgaba desde cualquier cielito sonriendo. El debut de Bela Álvarez. Un aplauso, por favor, para Gracias. ella. Vos, digamos que también llegas, digamos, este material discográfico, pero en asentarte en ese territorio de la música, hay una cantidad de voces, digamos, de este siglo, o sea, Carla Morrison, Natalia Lafourcade, Jimena Sariñana, Mila Moreno, Juana Molina, bueno, muchas.
¿Cómo empezaste a conversar vos también en la construcción de tu discurso, de encontrarte en tu voz, de esa intuición compositiva que hablábamos ahorita en la tienda que tenés, desde lo que, digamos, te llamaba vos por dentro, pero lo que también escuchabas y de lo cual te ibas alimentando que pasaba en el mundo? Yo siento que yo ejercía esa creatividad y esa búsqueda como un tipo collage. Y es que a mí me gustaban muchas cosas. Me gustaba mucho, por ejemplo, el ritual de Camila Moreno, lo brujística que es ella como artista ahí en el escenario. Pero también me gustaba mucho la madera que se siente cuando escuchas a Natalia Lafourcade y cómo parece ser de cualquier época y es vigente. Y así, como que de todas yo intentaba como, o bueno, no intentaba, yo simplemente, por ejemplo, de Carla Morrison, una sensibilidad como Bebías para saciar tu sed. Totalmente. Carla Morrison, por ejemplo, como que se desbordaban emociones en sus canciones y su discurso era así también. Y lo mismo con Natalia. Natalia tiene este discurso de la música latinoamericana, las tradiciones, su propia búsqueda. Y en varios, pues como varias cositas que estuve siempre como pendiente de ellas, entendía que eso también estaba bueno, esto es un disco. Y un disco no son canciones y ya, y no es cantarlas así ya, es lo que, pues como vas armando tu coraza humana, y la vas mostrando a través de tu arte, y eso siento que era lo que yo entendía de ellas, y yo quería pertenecer a ese mundo. Yo también quería como dejar salir mi mundo interior en amuletos, en símbolos, texturas, pues como que es una obra, hacer canciones es todo lo que quieras hacer de ellas, es mostrarlas también con las ilustraciones, con los videos, con las letras, con el momento de tu vida en el que decides compartirlas. Eso era lo que me llamaba de ellas, y eso fue lo que intenté como aprender de cada una de ellas en mi propia búsqueda que sigue aún, que sigue. Ahora yo siento que con el nuevo disco logré como agarrar muchas cosas que no me atrevía a soltar. No se adelante todavía. Ay, no sí, lleguemos a me ese fui. disco. Lo vamos emocionando. Te estaba prestando atención, estaba buscando aquí en el celular. Es que no recuerdo el disco de Carla Morrison. Era Déjenme llorar, que se llamaba el álbum, el primer álbum. Ella tuvo un primer concierto, creo que en el Teatro Matacandelas, en el marco de Circular, como en el 2011, muy bello. Y hay un dato adicional con Carla Morrison. Carla Morrison se convirtió fue un fenómeno en México muy grande. Empezó con un sello que se llama Discos Intolerancia, de Salto H, y tuvo un momento tan importante que llegó a vender más discos que Madonna en México. Y hablar de eso en el mercado de México es una cosa, pues, o sea, el mercado latino más importante está en México. Y Carla Morrison logró eso, tanto así que ustedes escuchan canciones de Carla Morrison que se volvieron, o sea, guarachas. O sea, a ese nivel llegó de popularidad esta artista, y pues tiene que ver efectivamente con los cambios de la música, pero también con lo que conversamos de cómo hay una posibilidad hoy de acceder a muchas músicas en esos tiempos de hipermúsica, de música líquida, música en la era digital, que fue también una ventaja para vos con tu primer disco. O sea, yo pensaba en la obra, eso es, y se va a ver así, se va a escuchar así, y cuando la gente lo busque, lo va a hacer así y tal. Eso era como... pero estábamos como teniendo ese momento de Instagram así gigante, y Medellín como que estaba empezando a conectarse mucho
pues las redes, en ese momento también empezó Margarita, empezaron, la banda del Bisonte también ya estaba por ahí presente, los cantautores en Medellín yo ya me había enterado de que existían un grupo de cantautores gracias a las redes sociales. Las redes sociales. Y la gente respondió bien en las redes sociales. La gente, yo saqué el disco, yo lo subí, salió, lo escuché. ¿Dónde lo subiste? Lo subí en Bandcamp, lo subí en... Está para descarga libre, además. Ajá, sí. En Spotify, gracias a que me explicaron cómo funcionaban las distribuidoras, porque yo no escuchaba nada en Spotify. Yo escuchaba en YouTube y en Bandcamp. Era muy... Ajá. No entendía qué era eso, ¿verdad? No sé. Y ya yo recuerdo que yo saqué el disco y elegí una fecha, era el 19 del mes 9 del 2019, una cosa así. Todo era perfecto. Y luego me fui al otro día, o ese mismo fin de semana, me fui a acampar con una amiga, sin internet, sin nada. Ya yo tuve muy buenos comentarios y eso fue un boom en mis redes cuando salió, pero cuando yo regresé de la acampada, de la acampada, mis redes estaban pues ya mucho más estalladas. Yo sentí que había llegado a Bogotá, por ejemplo. Eso fue lo que sentí, porque había había mensajes, me invitaban a tocar. Y el disco empezó a crecer y yo recuerdo empezar a ver como los números empezaban a crecer y fue algo muy bonito y muy ahí empezaste natural. Que digamos que ahí fue que vos dijiste como que se detonó Sí, el proyecto, como que cambió de estado. Claro, yo ya era una persona que cantaba y la gente sabía que yo cantaba y yo subía mucho covers o mis propias canciones. Yo subía videos de pues cantando, pero el disco sale y ya yo paso de ser una niña que canta a Bella Álvarez. Este es mi proyecto, esto es lo que digo en mis canciones, esto es lo que me gusta, así suena mi guitarra, así quiero tratar mi voz. Así fue que me presenté pues como al mundo, y haber sacado La Niña Flor al principio fue también algo que me acompañó mucho tiempo y aún lo hace, porque era como un apodo de cariño que empecé como a tener con las personas que se conectaban conmigo. Muy bonito, y fue una época... Un momento, claro, fundamental de quiebre en la carrera. Vamos a dar el salto ya a Canciones para una casa chiquita, que fue ya, digamos, un disco más largo, de más canciones. Dura casi lo mismo que el Neotusa, ¿cierto? Como 39 minutos. Se parecen ahí en la duración. Son 12 canciones, creo. Sí. Sí. Ajá. 12 canciones. Y ya aquí empiezan a consolidarse unas canciones importantes como Pequeños Hombres, por ejemplo, que ha sido unas canciones claves en el repertorio y con este disco particular. No hablemos del disco todavía. Pongamos una canción que represente el disco para que los que estamos en la sala, los que ven el video, se hagan una idea de ese tránsito y ese salto entre el primer EP y este álbum. Siento que puede ser Se te olvidó. Se te olvidó, listo. Porque a ti se te olvidó regar las plantas. Porque a ti se te olvidó. Primer larga duración. Sí, ya. Esto fue totalmente diferente. Ya yo sabía que esto iba a tocarlo en vivo, por ejemplo. Y fue un disco que lo compuse en pandemia, lo grabé en pandemia. Y tuvo como varias versiones también. Siento que aquí ya empezaba a sentirse que yo ya sentía una búsqueda por sonidos más grandes, más amplios. Ahí ya había más orquestación, pues como en las Aquí canciones. estuvo Mora también en la producción. Sí, Mora estuvo en ambas. Ajá. Aquí estuvo Mora y también otro amigo, Jonathan Suárez. Ya en este disco nos reuníamos una vez a la semana. Eso fue durante meses,
Yo creo que fue durante todo un año, nos reuníamos mucho como a darle, además porque hubo canciones que grabamos que no salieron en este disco. A la final esta fue como ya, esto es lo que compone. Te salen fácil las canciones, es decir, sos de las artistas que decís, tengo 45 canciones y tengo que escoger 10 o 12. Tengo épocas, Ajá. tengo épocas en las que salen muchas canciones, tengo épocas en las que no me siento a hacer canciones, no. Pero cuando sí, pues logro sacar una cantidad de canciones que no la cantidad, es como, cuando hablo de cantidad es que puedo hacer esa semana unas 2 canciones que me gusten mucho. Y hay canciones hermanas en este disco, eso es lo que pasó. Compuse La Siembra y Se Te Olvidó, son canciones muy hermanas, por ejemplo. Y aquí empecé a tocar el 4 que te he comentado ahorita, el 4 llanero. Está en Coro Coro Rojo y está en La Siembra. Ahí empecé como a buscar otros sonidos. También creo que Casa Chiquita ya era como una búsqueda por una melancolía ya más directa. Como, o sea, Hortalizas es muy triste, pero... Y sin embargo hay canciones felices en el disco, pues como que ahí está La Siembra, Se Te Olvidó, es como fiesterita. Creo que hay algo que acabaste de anotar que es muy importante cuando miramos el EP y tus 12 álbumes, digamos, mirando la obra, y es que uno encuentra que en la melancolía de Bela Álvarez hay belleza, es decir, es como la belleza de la melancolía también, es como darle ese lado a la melancolía, a la tristeza, que es tan humano, que es tan nuestro, que hace parte de nosotros, de la cotidianidad, un poco como Intensamente 2, que el mensaje es muy bonito al final, cuando ansiedad y alegría dicen, es que tenemos ansiedad, es que tenemos alegría, es que tenemos tristeza, es que tenemos... Y creo porque ese es un rasgo característico de tus canciones. Sí, sí, y tampoco, siento que no me siento sola en esto, porque siento que es como algo que veo mucho en la cantautoría de ahora, que es muy personal. Es muy... Yo me comparto mucho en mis canciones y luego de pronto las personas me conocen y piensan que yo soy así siempre, y no siempre soy así. Pero creo que era lo que más susto me daba como de compartir. Este disco me dio un susto tremendo compartirlo por eso. Eran demasiadas cosas que estaban sucediendo en las canciones y en mi vida, y creo que lo más bonito fue lograr pues compartirlo. Siempre es como lo más y uno se llena de recuerdos pues como del proceso. Y este disco, yo me sentía como una casa chiquita, esa era como y todo va conectadísimo porque... Y tiene que ver con la pandemia, esa casa chiquita, claro, estar encerrado. Eso, era totalmente eso. Y el disco anterior tiene una última canción Hortalizas y Flores tiene una canción que se llama Canción sobre una montaña. Esta canción sucede en una casa chiquita y la ilustración es así. Y esa es como la continuación. Y esto empieza como a ir hacia el segundo sol. Ahí yo ya empezaba como a pensar en el segundo sol que está en Neotusa. Entonces es como una trilogía un poco sin quererlo. Bien, vamos a dar alguna pregunta para Bela. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a saltar de una al Neotusa, que es el nuevo disco de Bela Álvarez, Neotusa volumen 1. Además, porque hay algo bien importante acá. Ah, bueno, listo, Bueno, vale. sí. Venga aquí para que se escuche y quede en la grabación, por favor. A ver, yo pues me disculpa, Bela, que no te conozco mucho, la verdad, pero he oído como fragmenticos y me han gustado mucho, me acaba de gustar mucho lo que escuché acá, muy gran trabajo de guitarra, me gustó mucho. Pero me llamó, o sea, yo hoy entonces como que hice el plan de venir y hice el ejercicio pues como de escuchar un poquito
no con mucha atención porque estaba haciendo como otras cosas en la casa, pero me gusta mucho. Y con la última pregunta de Santiago, quiero preguntarle por qué La Silbadora. Y vi que era el primer canción, si se puede llamar, o poesía, ¿cierto? Y me pareció lindísima la metáfora que haces ahí. Y por lo que acabas de decir, me parece que puede ser parte de tu espíritu. Y me gustó, o sea, quiero preguntarte, no recuerdo bien la metáfora, me disculpas, pero es algo así como que nosotros vemos a los pájaros cantando cuando están alegres, pero ellos también están tristes. Me pareció hermosa y quiero preguntarte por eso, porque te hace llamar La Silbadora y por qué esa metáfora y de lo que estabas contando, porque ese espíritu triste y melancólico te gusta sacarlo y así no sea siempre así. Esa es mi pregunta. Ay, gracias. Me encanta esa pregunta. La silbadora es importante. En este disco yo quise sacar como, o sea, esto era algo muy... no había una canción que hablara de la silbadora, no había una canción que la mencionara, y sin embargo yo silbaba mucho en mis canciones desde un principio. La primera canción de toda mi discografía es La Niña Flor. Pero además tienes un talento para silbar, no cualquiera silba así. Por no sí, silba. ahorita que cante. Ahorita silbas porque... Y silbo duro también, silbo muy duro. Pasaba que con este disco encontré muchas respuestas a muchas preguntas musicalmente, en lo personal, en mi espíritu. Y quise regresar a que lo primero fuera lo primero, que fue La Niña Flor. Ajá. Porque sentí que en este disco todavía estaba La Niña Flor muy presente en La Silbadora. Y es por eso que la canción se abre con ese, es como un manifiesto de lo que encontré en este disco y que es también lo que está presente en mis otros discos, que es como mi canto es esto. Yo me siento como una silbadora, soy una bandada de pájaros curiosos, que es la curiosidad lo que me lleva a habitar canciones que ríen y cantan cuando no lloran. Y es como... hay mucha belleza en esto que les digo, hay mucha tristeza en eso que les digo y hay mucha alegría también. Eso es todo lo que encontré. O sea, estaba yo en una búsqueda, como tengo que ser otra, y al final del disco, porque esto fue como de lo último que grabamos, yo me di cuenta de que sigo siendo la misma. Siempre vuelvo a lo primero. Y también eso, como que ese descubrimiento se vio acompañado de ese escrito que se compone de otros versos, pero en este disco pues está ese fragmento como un fenómeno pasajero, algo así. En ese ejercicio, digamos, de construcción lírico, hablemos un poquito de la poesía, la literatura, del cine, del teatro, de la danza, como qué otros elementos, qué otros quehaceres. Ay, pucha. Vamos. Te nutren. Bueno. ¿Qué tomas de ahí? Uno puede pensar, digamos, yo pensaba en, no sé, pues hay tantas voces, Pizarnik, Cristiana Peri Rossi, bueno, Piedad Bonet, hablando por el lado de las mujeres, y pues Luis Miguel Rivas, o el mismo Leonard Cohen, en fin, pero vos, de pronto, desde la lectura y esas otras artes, ¿cómo has conversado a través de tu obra? Ya que lo mencionas a Pizarnik. En mi adolescencia me encontré con ella y creo que ahí fue donde como que empecé a conocerme, porque es como esa melancolía también y es muy directa, son muy pocas palabras para decir muchas cosas, y yo creo que la letra de mis canciones es eso, son letras muy corticas pero contienen mucho y
y se desbordan en, pues como en emociones y están ahí como para conmover. Y eso fue estar leyéndome en esa época a Pizarnik, fue cuando empecé a escribir, que fue lo primero. Empecé a escribir, tenía como mis agenditas varias para ese ejercicio y también recuerdo que me encontré mucho tiempo leyendo y leyendo y leyendo en esa época las poesías verticales de Roberto Juarros, recuerdo, y me quedé también una época leyéndolo. Y era más, no era de leer un montón de libros o un montón de escritores, sino que yo conectaba con esa poesía vertical, por ejemplo, y era el tipo de escritura que yo quería tener. Entonces yo intentaba sumergirme en eso, entenderlo, sentirlo como si, o sea, como entenderlo para saber cómo sacar mis propias palabras, que hacer canciones a veces uno termina dándose cuenta de que uno está repitiéndose, y no porque es como la comodidad pues de lo que ya he escrito, sino porque uno sigue siendo esa persona, uno sigue sintiendo que lo atraviesan pues un montón de cosas que siguen estando ahí, que lo hacen ser quien es. Pero ese ejercicio de leer así me guió un poquito como en mi propia escritura, porque antes de componer las canciones lo que yo hacía era escribir mucho. Y luego... Ahora lo has cambiado, eso ha cambiado un poco. Estoy retomándolo hace poco. Ahorita venía para acá, por ejemplo, en el carro, y saqué el celular y empecé a escribir qué sentía. Y es que yo, por ejemplo, pienso, no, es que yo no soy escritora, no soy, no, eso no me fluye, entonces no lo busco, pero a veces lo necesito y empiezo a hacerlo, y luego me sorprendo pues como lo que logro entender como de ese momento de dejar que salga. Pero en realidad sí tengo tengo una gran colección de libretas, nunca terminé ninguna, todavía cojo alguna y sigo en ella. Tengo como ese ejercicio de tener varias libretas por épocas de la vida. Cada disco tiene un cuaderno que nunca termino. Pues nunca terminé. Hace poco retomé el de este disco, que este disco lo estoy haciendo hace 3 años, empecé a escribirlo y me encontré con ese cuaderno y lo retomé. Como ya es hora de empezar otra vez. Un nuevo ciclo. Pues sí. Este ciclo de esta colección de canciones se abre con Silbadora. Escuchemos Silbadora. No es un efecto. No. Ojo que no es un efecto. A mí me sorprendió mucho, además, como anécdota aquí, como comentario, que fue así que abriste el concierto del Club Lívido hace un par de semanas también. Sí. 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 Siendo Silbadora. Escuchemos a Vela. Soy una banda de pájaros curiosos que ríen y cantan cuando no lloran. Tiene su... Ya cuando me da risa, mi cara hace eso, mis cachetes, y no puedo silbar. Entonces así fue que... Y así es que empecé el concierto en Club Lívido, sí. Y muchas veces pasa que las personas empiezan a mirar. Pero eso te fluyó, eso, porque es que suenas a un ave, un pájaro, pues. No,
quisiera tener como más recuerdos de cómo empecé. Yo vengo de una familia en la que mi familia paterna son mucho de silbar. No había timbre, había que silbar hasta el tercer piso. Entonces silbábamos. Y mi abuelo silbaba como un pajarito. A veces le salía como hacer esto y yo empecé como a silbar y lo hacía mucho. Yo tocaba el timbre silbando y así. Y eso ¿Y en la vida fue- cotidiana te gusta silbar? Me gusta mucho cuando tengo conciertos. Ajá. A veces me pongo a silbar a raticos, como que empiezo a... como si estuviera lalaleando, como la, pero empiezo es como a silbar. Ahí sonó un silbido. Hace poquito participé en una canción silbando, nada más. Y ya fue en la época en la que empecé a cantar en vivo, a tener conciertos, que un día estaba en un lugar muy ruidoso y empecé a tocar la guitarra, esperando que me miraran. Y mientras eso pasaba, empecé a silbar y ahí noté que la gente ahí mismo, ¿qué está pasando? Y empezaban a mirar como que estaba sucediendo, como wow. Y yo, voy a seguir usando esto. Y lo seguí haciendo y me parece muy, muy bonito hacerlo. Y quiero hacerlo mucho más. Sí. Ujú. Un poquito. Una época en la que he podido estar como en el campo durante temporadas largas. Mi familia tiene allí en Barbosa, entre Barbosa y Girardota. Lo que estuve haciendo era como grabando los pajaritos que pudiera y luego intentaba como imitarlos, y también he tenido momentos muy mágicos como con ese tema, de que una vez estaba en un rodaje de un proyecto, de una película de una amiga, y estábamos como en Parques del Río, no sé qué, como un puente, y ya estaba como de noche y habían unos pajaritos haciendo ruido, o sea, ya estaba anocheciendo y y yo empecé a silbar porque mi amiga me dijo, silba, y empezaron a hacer una bulla. Yo no sé yo qué les dije, pero hicieron una bulla y eso quedó en video. Y yo no sé, fue como un momento me sentí como una bruja, como wow. Y ya, eso es como lo que yo espero seguirlo haciendo mucho más, como aprenderme, o sea, sí quisiera hacer la tarea súper estudiosa de tener como un repertorio de silbidos. Ya lo saben. Y ahí hay personas que lo hacen y también hay personas que usan el silbido para comunicarse de montaña a montaña. Me contaban a mí una vez que como que se entendían de una finca a la otra, se decían y el otro le respondía y ellos sabían lo que habían dicho y a esa hora, bueno, así. Y creo que acá de pronto de los que estamos aquí sentados muchos, pues con parceros, uno no tocaba el timbre, sino que tarde por la noche ya salía y era la señal. La señal, y es como muy personal también, es como un saludo Sí. en clave. Es todo un código. Sumerjámonos a este Neotusa y hagámoslo para que enriquezcamos la dinámica con un videoclip. Eso. ¿Te parece? ¿Qué videoclip vemos? Yo que cuide a tu amor, no me puedo quedar, no te vayas nunca, lamentar, Podemos ver ese de Corazón Ruidoso. corazón ruidoso, listo. Este es el primer sencillo que salió del disco. Vamos a escucharlo y a verlo.
Corazón ruidoso. Un aplauso para Bela, por favor, no sean... Gracias. Este disco fue, digamos, tuvo una producción bien importante en México. Cuando uno escucha, damos el tránsito de esos materiales, de los primeros discos, del primer EP de Hortalizas, al primer álbum, Larga Duración, y pues naturalmente percibimos que ahí crece, es un disco que suena muy robusto, ya además hay muchos instrumentos más, hay cuerdas, está la batería, hay teclados, ¿cierto? ¿Cómo fue ese proceso ya de...? Claro, porque una cosa es pararte vos con la guitarra, si hayas trabajado con Mora, en fin, hayas tenido una banda, pero aquí ya además, luego de ese salto que tuviste con las redes sociales, el desarrollo, llegar a los festivales, y pues has construido una audiencia también, ¿cierto? ¿Cómo fue esa creación de esas canciones, el trabajo con Adán Naranjo, que es fundamental, pues que digamos es de esos productores fundamentales, que está marcando una generación también, no solo en la ciudad, sino en el país y en Latinoamérica? Hablemos de eso, de ese disco, desde esa perspectiva. Bueno, este disco tiene sus inicios por allá por el 2021, finales 2022, inicios de 2022 también. Y esto fue en un momento en el que yo ya había sacado canciones para una casa chiquita y de una ya estábamos en el estudio. Pero ¿cómo pasó? Alejandro Mora, que había sido el productor de los anteriores trabajos, trabajaba ya con Adán, con su banda Margarita Siempre Viva, y ya Mora y yo estábamos como pensando en este nuevo disco, y Mora me empezó a comentar como yo creo que deberíamos ir al estudio, quisiera que lo conocieras, y también como que se dio esa conversación con Adán como para conocernos y hacer una canción. Eso era como lo que nos reunimos a hacer en el estudio. Una canción. No había como una... O sea, yo el recuerdo que tengo de esto fue... íbamos a hacer unas canciones. Yo había acabado de sacar canciones para una casa chiquita. Estaba pues como no estaba pensando todo. O sea, yo pensaba en otro disco porque no siempre está pensando en otro disco. Yo ahora saqué esto hace como un par de semanas y ya estoy pensando en otro. Pero... nos reunimos, nos conocimos en el estudio y yo llevé una idea, una maqueta, y en ese encuentro siento que vimos cómo podíamos trabajar juntos, porque yo ya llevaba una idea, yo ya llevaba como una letra, tenía como una idea de cómo quería que sonaran las cosas, y él tiene una gran capacidad para hacer que todo se convierta en algo real. También tiene una búsqueda muy propia de él en el estudio, con la manera en la que orquesta y maneja las voces y cómo le da un trato pues como a todo eso. Simplemente nos reunimos un día y nació la canción Deja Ya, esta de acá. Y ese día el recuerdo que yo tengo de ese primer encuentro es haber cantado muchas veces, muchas voces diferentes. Y fue muy agradable, fue muy bonito. Se sintió yo sentí una energía muy, muy fuerte ahí en ese estudio, en ese momento, cantando, escribiendo. Y dijimos como, bueno, nos vemos en 8 días. En 8 días nos vimos, en 8 días yo tenía otra idea, que era Corazón Ruidoso, que la acabamos de escuchar. Y
Y era un momento muy intenso, era como... era el inicio del disco, pero yo todavía no sabía la dimensión de todo el trabajo que iba a llegar después, todas las personas con las que íbamos a trabajar después, que íbamos a ir a México. Yo sentía que había algo muy poderoso naciendo. Y justo ahí empezamos como a componer bastante. Eso fue a finales del 2021. Y cada semana una canción diferente. Cada semana una canción diferente. Y ya teníamos 6 canciones. Y ahí se tomó la decisión de que hagamos ya un disco. Y ahí seguimos haciendo pues el ejercicio de encontrarnos, de elegir una canción, de darle como una personalidad, una historia, un paisaje. En ese viaje, digamos, cuando vos llegabas con la idea, ¿qué tan abierta eras vos a que Dante dijera, creo que la canción nos pide esto, vámonos por acá, digamos, vos transigías ahí o decías, no, es que yo creo que es por acá? ¿Cómo fue ese proceso creativo ahí? Yo siento que yo estaba y lo que recuerdo hubo momentos como esos, es que siempre que él me sugería estas... era como abramos la canción hacia este lado, hagamos una parte B, y qué tal si la canción sí crece y crece, pero entonces luego tenemos unas arpas y tenemos unas voces y yo como que lograba entender y escuchaba pues como me hacía una idea y yo la verdad yo me enamoraba muchísimo de esas ideas porque eran ideas que estaban naciendo ahí, porque era una cosa muy diferente, es como yo compongo y yo las canto, pero luego poder escuchar ya un par de voces, la guitarra y otras cositas que grabamos en el estudio, pues era como que el lienzo era más grande, había más pinturas, era un paisaje más enorme. Yo la verdad sí fui muy... O sea, hubo momentos en los que yo decía, no, es que yo quiero que sea así y así y así. Y el de una maestra como usted diga. Además llegan otras búsquedas, porque entonces Eso. el disco tiene cumbia, tiene por ahí pinceladitas de ranchera, hay unos aires ya como rock and rolleros. Pero yo estoy segura en que coincidimos en que esto era una búsqueda de parte y parte, de buscar nuevas formas de vivir esa melancolía que yo ya tenía en mis canciones anteriores, que ya eran un montón, eran 2 discos, pero yo siento que ya eran un montón de canciones. Y aquí encontramos la cumbia, encontramos también el rock. Eran cosas que yo la verdad no, la cumbia no tanto, la cumbia fue una sorpresa muy grande. Pero esta vela como vela más rockera o más con una voz más proyectada, por ejemplo como en Yo Cuido a Tu Amor, yo ya la tenía por ahí como que la quería. Es una vela más guerrera. Eso, como una vela más guerrera, total. Ya la sentía. Muy bien. Porque hay una canción del disco, es la canción de hecho que cierra el álbum, que es El Segundo Sol, y era inicialmente el título del álbum. ¿Cómo cambió eso y por qué cambió? El Segundo Sol fue un nombre, o sea, el disco. O al menos eso leí. Sí, es que es así. Sí. Es así, el disco. Ahora la obra presentándola es esto que encontramos, esta es la respuesta a toda esa búsqueda, la Neotusa, volumen 1. Pero mientras estábamos viviendo esa búsqueda, fue muy especial que tuviera ese nombre del Segundo Sol, porque siento que le dio un sentido como a todo lo que quería decir en este disco. No sé cómo explicar, recoge muchas ideas que antes no había logrado, como que había una esperanza
Eso es lo que yo sentía con la llegada de un segundo sol, porque en Hortalizas y Flores está Qué lindo que es el sol, hay mucho, como que se nombra mucho la búsqueda de la luz, o la búsqueda de que esa luz te atraviese. Y el segundo sol era totalmente una esperanza gigante, como... Y así se llama, siento yo, esa época de mi vida en la que encontramos el disco. El segundo sol elige la música, el segundo sol elige su voz, el segundo sol elige a la niña flor, a la silbadora, a la vida, todo. Eso es como lo que encontró el segundo sol. Sácame una duda, ¿por qué la dualidad? En Yo cuidé a tu amor dice, no existe un segundo sol, pero en el segundo sol dice, tú eres el segundo sol. Pues ahí se van conectando. Por ejemplo, algo que pasa en el segundo sol. Yo cuidé a tu amor nace de una pérdida muy grande. Pero el segundo sol, algo que encontró en el segundo, que encontré yo, mi música encontró en el segundo sol, es que mi cielo nunca estuvo en otros, y era como un afán de que alguien me diera una respuesta, pero eso es como lo que logramos, lo que yo logré y mi equipo logró de pronto entender del segundo sol, como que hay una esperanza. Y esa dualidad me parece muy, 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 a mí me parece divertida también, como que no termina, es un círculo y sigue y sigue. Que al final te dice que no existe un segundo sol porque no existe un segundo amor, porque no existe un segundo sol. Pero luego entra el segundo sol y se presenta como esta canción que es increíble y no sé en qué orden existen esas dos canciones aún. No sé si existen, no sé en qué orden existen aún esas dos canciones, pero están ahí y eso es muy poderoso. Yo quiero que escuchemos una canción que creo que fue una canción que también te conectó con un público más amplio todavía, que es Lamentar, que además creo que de lo que hemos escuchado es muy diferente. Abre otra puerta de vela, ¿cierto? Entonces, digamos, desde esa capacidad tuya de explorar como diferentes matices, diferentes colores, entonces veamos este videoclip. Es una canción muy bella. ¿Qué tal esa canción? Es una canción muy bonita. Es también como muy diferente, muy nueva. Desde que abre, digamos, como ese rango. Y el disco tiene eso. Sonoro. Cada canción tiene llega como una esquina diferente ¿Sentís que de las posibilidades? En este disco, digamos, te arrojaste más vocalmente? Sí. Sí, totalmente. Es como trabajar con Adán me permitió entregarme mucho como a mi búsqueda como cantante y me sentí como una cantante todo el tiempo. O sea, me sentí y siempre estaba cantando en mi casa buscando la manera en que esta canción debía ser cantada. Hay una ranchera, hay cumbias. El segundo sol siento que es como una canción muy cinematográfica y todo este disco también pues está acompañado de todo este universo audiovisual. Es un disco conceptual también en la parte audiovisual. Son las mismas protagonistas de... Ajá. ¿Cierto que sí? Sí. Esto fue el concepto fue dirigido también por Camila Caballero y un gran equipo, 2+M,
que pues esto, por ejemplo, que acabamos de ver, se grabó, es lo bonito, que se grabó en la finca de mi mamá, con ese caballo que está ahí, es una yegua, es de mi mamá, o sea, como hay elementos muy de mi vida ahí presentes. Ese es el carro de mi mamá también, la camioneta, que se la tuneamos toda, le hubo que pintarla después. Pero pues es un universo que sí hay muchas búsquedas musicales, pero también se vio acompañado como de, ahorita podemos ver si quieres el segundo sol. Pero sí, como cantante siento que puede sacar todo esto que yo ya sabía que podía hacer. Ganaste, o sea, digamos, en ese proceso natural Sí. de uno, digamos, como creador, ganaste confianza total y, digamos, te arriesgaste a explorar. A explorar y como resultado ahora pues encontré nuevas maneras hay nuevas canciones que ya nacen gracias a estas nuevas voces que encontramos. ¿Qué canción quieres que escuchemos? ¿O alguien quiere escuchar alguna canción en particular de este disco? Tú, dile. No, Andrés de la casa. Ay, no te vayas nunca. Tiene su visualizer también. Sí, lo tenemos también. Es el que salió en el vinilo, que está Ahí exhibido tenemos allí. el vinilo también. Llévelo. Ahí tenemos todavía copias del vinilo. No te vayas nunca, ¿cierto? Sí, sí. ¿Algún comentario, pregunta para Bela? Bueno, quería hacerte, Bela, dos preguntas en una, pues, como tal. Antes de empezar la charla estaba como leyendo algo acerca de los pájaros, como que la conexión de los pájaros y el cantar, el silbido de ellos es como una sensación de seguridad. Pues ellos cantan por seguridad y no cantan cuando tienen temor. Entonces conectaba como eso con esta canción porque hablas como del temor, los alacranes. Me encantaría saber pues por qué los alacranes, qué conexión tienen con las aves y de pronto como esa exploración vocal que tú tienes, sino que desde que descubrí tu música como que sentía que era el cantar de una ave muy hermosa, pero me encantaría como saber qué fue el proceso, o sea, cómo llegaste a cantar eso. Los alacranes y el canto. No, los alacranes llegan a mí como en esos momentos de escritura y de, pues que es un momento de meditar mucho. Y con No te vayas nunca pasa que yo sentía que era una canción no para un amor o un romance o una relación, sino que yo sentía que estaba escribiendo esta canción para como las personas que quiero y me quieren, como para mi equipo cercano, o sea, como estas personas que me guardan del temor. Y el temor en ese momento, el temor que más me rodeaba en ese entonces era como, yo le decía, el temor de no ser amada nunca y el temor de nunca encontrar a quien amar. Eso es algo que hace rato me sigue resonando.
Obviamente pues yo soy pues una persona muy dramática y todo esto es como resultado de todas mis pues mis ideas, mis conceptos. Y en medio de todo eso pues empecé a escribir esto como una carta para estas personas, como son 4 alacranes que me guardan del temor, estas personas. Y luego 5 alacranes que me guardan del temor, y así era como lo que yo cantaba. O sea, yo te cantaba la canción, pero en mi interior pues yo sentía eso. Y los alacranes entonces es una manera como muy personal de llamarle a esas personas. Una metáfora. Eso, sí. Y pues en el mundo del universo pues de la canción, luego cuando empezó a nacer el 7 pulgadas que está acá, ahí está la vela vaquera montada en un caballo, pues es la yegua de mi mamá. Ahí está, ahí en la ilustración tiene la camioneta de mi mamá que está acá en el video, y están los alacranes. Y ahí hay 4 alacranes, 5 alacranes. O sea que hay que comprarlo. Ahí está los alacranes. Y bueno, y eso como que le dimos muchas vueltas a esa idea, y los alacranes ya, entonces yo los pensaba como, bueno, mi banda ahora pues tengo una banda con la que toco, entonces también es como una manera de llamarles mis alacranes que me guardan del temor. Los alacranes del sonido. Eso. Bela Álvarez, en concierto Bela Álvarez y los alacranes, a mí me parece, eso es una cumbia. Sí. Sí. Y ya el canto, yo siento que el canto va muy, muy de la mano con... Hay épocas de mi vida en las que yo siento que no canto bien, y hay épocas en las que sí. Y luego yo me escucho y es lo mismo, pero lo que quiero decir es que yo siento que el canto es como también como una expresión demasiado mágica, porque yo no estudié canto, yo estudié mi canto, y siempre fue como de la mano con ¿cómo decirlo? Con una búsqueda, pues lo he dicho un montón acá, pero como una búsqueda de elevar y elevar y elevar y elevar a mí como a lo que yo he soñado pues siempre, y a escucharme a mí por encima de lo que otro escuche de mí. Que me corrigen eso, me corrigen aquello. Muchas veces lo recibo, muchas otras pues digo, porque sé que algún día llegaré a esa voz que es como la voz que yo he soñado. No sé, el canto es una cosa inexplicable a mi parecer. ¿Cuál es una de las canciones que más te gusta cantar de este disco, a propósito del canto? De este disco, El Sí. Segundo Sol, o Corazón Ruidoso, Una Pena. Una Pena también es una buena canción para cantar. ¿Cuál quieres que escuchemos? Ya pues cantemos Una Pena. ¿La vas a cantar? Sí. Muy bien, vamos. Vamos. Ahí ponemos una base para tocar. Sería una pena que mi pecho se abriera y entre las sombras salieras tú, mirando el desastre. Ya has sufrido mucho, tú pones otra cara y ya está. Yo no
esta pena. Yo no puedo más cargar con vos. Ya no puedo más con esta pena andar. Yo digo, ¿cómo puedo ser quien soy si no soy nada? Qué regalo nos diste, Bela, gracias. Gracias Qué a bonito a escucharte ti. aquí en esta audición comentada del Centro de Documentación Musical Los Jordán. Sí, sí. Sí. Por favor, dale. Me he quedado más de una vez. Me he quedado más de una vez con las manos tan vacías, tan cansadas de golpear. Me he quedado más de una vez en la voz que nadie jamás escucha y se quedan las escaleras, se mueren las escaleras, se quedan las, se mueren las. Pero yo voy a dejar de dudar tanto y voy a dejar de llorar tanto. Ay, que a ti te lloré tanto. Ay, pero a mí al final me sufrirás más. Me han dejado más de una vez. Me han dejado más de una vez con el corazón vacío y tan cansado de apretar. Me han dejado más de una vez en la voz que nadie jamás escucha y se quedan las escaleras, se mueren las escaleras, se quedan las y mueren las. Pero yo voy a dejar de dudar tanto y voy a dejar. Gracias. Muchas gracias, en serio. Qué bonito suena este lugar. No, suena muy bonito. Ay, ay, ay. Sí, tiene mucha onda. ¿Quiere cantar otra o...? No sé qué hacemos ya. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A mí me gustaría antes de... ¿Podemos tocar otro tema? No, pues,
podemos hablar. Tocar, tenemos pues, ahí o sea, nosotros no la tenemos exclusiva afán. del Segundo Sol. No tenemos afán, pero además tenemos un video, el estreno de un videoclip, mejor dicho, no ha salido, está programado para el 19 de julio, pero los que vinieron hoy lo van a poder ver. ¿No les parece? Hay algo que conecto con lo que hablábamos ahora de una palabra que utilizaste que fue melancolía, y es ese neotusa de estar entusado cuando tenemos una tusa, pero que no es una tusa afectiva o una tusa por un desamor, sino que es una tusa que no sé si la palabra apropiada sea existencialismo o nihilismo o qué sé yo, pero sí es como preguntas profundas por la vida, por la cotidianidad, porque pues también tenemos pesares por los afectos, pero en nuestra relación con la naturaleza, con los animales, de pasar la mar en el trabajo o estar felices por X cuestión, ¿cierto? Y digamos que por ahí va un poco el viaje de ese Neotusa volumen 1. Sí, sí. Va como al corazón. No necesariamente tienes que estar entusado para escucharlo. Así como no necesitas estar entusado para disfrutar de las canciones de Juan Gabriel, que tienen a veces ese tinte también como... siento que son canciones para el día que quieras. Ahí tienes tu tusa. Y se le tienen en cumbia, en lo que necesite para ese día. Ahí está. Hay una canción muy bella, pues a mí me gusta mucho la canción digamos, musicalmente es muy rica, porque el disco además es un disco que va creciendo, ¿cierto? Empieza con Silvadora y va creciendo. Y llegamos a una canción que es El Bobo. El Bobo. Hablamos de esa canción en particular, de esa historia, de ese sueño, de ese bobo. Esa canción es una vela que la tenía muy, muy, muy escondida. Es una tiradera, es como ya una vela, es una canción chistosa también. Y como contando historia, ¿cierto? Es un poco ponerse en el papel de, bueno, lo que cuenta pues la canción, el bobo, así. En mi sueño todo iba despacio, en mi sueño todo iba muy lento. Y ahí empieza a contarte el sueño. Y es que en mi sueño me visitaba el bobo y me decía una y otra vez y repetía y decía, si pudiera yo darte el cielo o si pudiera yo comprarte algunos mares, pero no puedo porque no quiero. Y es como la pesadilla, es como es estar atrapado ahí con el bobo que no se decide pero no te suelta. Esa canción sí va directamente pues como con la temática de la tusa. Y tengo otro par. Hay una que se llama Corazón de Hormiga, El Muñeco, pero esta siento que es como la gran canción que abre como ya ese universo de tiraderas. La tienen que escuchar. Además, suena como algo de cumbia rebajada, además, esa canción. Sí. ¿Cierto? Bueno, ¿otra canción o qué? A ver. En mi sueño todo iba despacio. En mi sueño todo iba tan lento. Tenía un vestido blanco con flores rosas. Ya empecé mal.
idiotez. Decía, ay, si pudiera yo darte el cielo, o si pudiera yo comprarte algunos mares, pero no puedo, porque no quiero. Entonces, ay, pues entonces no te doy el cielo, y pues entonces no te doy ningunos mares, porque no puedo. Y así seguía, día tras día, me repetía, decía, ay, si pudiera yo darte el cielo, o si pudiera yo comprarte algunos mares, pero no puedo, porque no quiero. Entonces, ay, pues entonces yo me doy el cielo, y yo solita, yo me voy hasta los mares, siempre lo he hecho. Ha sido bonito ese ejercicio en este viaje que hacemos nosotros con la audición comentada, de recorrer los discos, de recorrer esas historias que hay detrás de las canciones, la construcción de ese universo, entender esa relación de Bella con la naturaleza, con los pájaros, porque el silbido, ¿cierto? También ese tránsito de la pandemia, por ese primer larga duración, su segundo trabajo. Cómo entender también ese concepto de la tusa, de la neotusa, de ese segundo sol. Y yo creo que es bonito ver ahondar en las canciones, en las historias de las canciones. Eso termina siendo como catártico también, ¿no? Sí, uno viaja en el recuerdo un montón. Muchísimo. ¿Qué viene después de este disco? ¿Cuáles son los planes con este disco? Este disco tuvo como su momento en México. Ahora queremos volver, queremos tocar el disco, y también ya hay como planes, porque tiene que haber un volumen 2. ¿Vamos a tener el lanzamiento del disco aquí en la ciudad? Sí. Ahorita vamos a tocar en las fiestas del libro. En la Parada Juvenil de la Lectura, el 27 de julio. El 27 de julio vamos a estar tocando. En Marinilla también tenemos un concierto que anunciar, y pues el lanzamiento del disco está por anunciarse también. Pues ya el concierto lanzamiento. Y Falso Oído lo va a producir el disco en formato vinilo, supongo. Dígale a Manejo, Manejo está acá. Andrés. Vea que ya Santiago dijo. Sería una delicia. Sería hermoso. Eso lo pensamos mucho cuando estábamos en el proceso de la portada. Lo imaginamos como en vinilo. Última oportunidad. Última pregunta para Bella. Nadie, entonces por favor un fuerte aplauso para Bella. Gracias por tus canciones, por darnos oxígeno. Digamos que es muy importante y muy grato para mí personalmente conversar con Bella. Yo se lo he dicho a Andrés, yo soy muy fan de la música de Bella. Amo profundamente lo que vos haces, por todo lo que hemos conversado. Y además porque creo que es muy necesario. Por aquí ha pasado mucha gente que ha sido muy importante en la construcción de un camino, pero hay que entender que vienen otras generaciones, que vienen nuevas bandas, que vienen otras voces, y hay que reconocer lo que está atrás, y lo seguimos amando y lo seguimos acompañando, pero también es importante conocer lo que está pasando hoy, las nuevas generaciones, las otras búsquedas. Entonces créeme que es muy importante para nosotros, personalmente para mí, como centro de documentación es fundamental, como sistema de bibliotecas públicas de Medellín, poder documentar esta historia también y que quede como documento para la memoria nuestra. Gracias por tu generosidad, por tocar estas canciones en vivo, por permitirnos ahondar
en el ADN de tus historias, de tus canciones. No, gracias a ti por esta conversación que me hizo viajar tanto en el tiempo y en las canciones. Esta es tu casa, siempre bienvenida. Con el próximo disco, volvemos. El próximo disco, que así sea. Acá el compromiso. Último aplauso para Bella, porfa. Veamos el videoclip. Algo que nos quieras contar de este videoclip que vamos a ver, que no se ha estrenado, primicia. Pues por venir. este video se pudo hacer gracias también a un estímulo de creación con la alcaldía y fue pues en su totalidad un concepto de Camila Caballero, que es una gran amiga que estuvo como también tuvo su propia búsqueda y en todo este universo que fue El Segundo Sol. Y bueno, ese video también es como bien importante porque nosotras vemos aquí también como una aparición de la niña Flor, que es como la Bella que está de vestido blanco, y ya como esta Bella guerrera de la que hablábamos ahora también está aquí muy presente. Es algo como muy fuerte en este video para mí como artista, pues. Y ya, quiero verlo también con ustedes. Este video se va a estrenar el viernes a las 6:30 p.m. Así que vamos. Vamos a verlo. No puedo hacerlo nuevamente, pero eras el segundo sol. Algo de